¿Qué corremos? ¿Ah? Rodamos. ¿Rodamos? ¡Ay! ¡Frená! ¿Qué te pasó? No me pude atajar. No había por qué atajarse. Bienvenidos a un nuevo vlog. El vlog número 6. Yo no iba a grabar este lugar, pero el lugar amerita tener que compartir con ustedes. Es un mirador, un cerro en Colonia Independencia, se llama Buenavista. Yo ya estoy ni a mitad de camino. Estamos subiendo por un sendero súper empinado, pero la vista desde acá de por sí ya es genial. Así que quédate hasta el final del video para ver lo que es la vista desde arriba. El sendero comienza desde allá abajo, se logra ver. El sendero está súper bien marcado, pero sí es súper empinado. Eso sí, está limpio, pero empinado. Pero vamos por ti. Si este video te parece corto, perdón, no, pero yo no tenía planeado grabar este lugar. Pero amerita ser mostrado para que ustedes puedan venir a visitar. El costo por persona para ingresar es 10.000 guaraníes. Ayuda, necesito oxígeno. Perdón. Llegamos a mitad de camino y el señor antes de ingresar nos dijo: en el camino hay naranjas, pueden agarrar y tomar, pero miren toda la plantación que encontré. Hay mandioca, hay naranja, hay maíz. Estamos a mitad de camino. Vamos a traer naranja. Vamos a traer naranja. Obviamente sin pisar las plantaciones me estoy yendo en busca de naranjas, apreciando obviamente toda esta maravilla de la naturaleza, y allá arriba está nuestro destino. Así que nos estamos haciendo de tiempito para poder explorar este lugar hermoso. Miren a lo que es. Ay. Au. Miren un poco. Espera, está duro. ¿Qué más quieres? Espera, allá también hay pomelo. Pomelo también, basta. Con este ya tengo mi naranjita y unas cuantas más. Vamos a continuar el sendero, vamos a llegar hasta la cima y ahí vamos a sentarnos a tomar nuestra naranja. Hicimos cambio de mochila. A ver, Junior, tu mochila. Cargadito de... Toda la exploradora de naranja. No, hay de otra, no, yo no voy a aguantar, así que yo me quedo con esta, que es la del dron. Basta. Encontramos mandarinas. Basta. Hay de todo. La vista detrás mío es una locura. Estamos más o menos a mitad de camino. El cerro es de una dificultad media. Más o menos demoras entre 30 a 40 minutos. Obviamente dependiendo de tu estado físico y mental. No, mentira. No sé. Digo, ¿verdad? Depende de cómo vayas. Porque sí es empinado, pero vale mucho, porque la vista y tomar naranjita y encontrarte con mandarina y pomelo, creo que vale mucho. Llegamos al primer mirador, nos quedamos a tomar un poco de tereré, porque creo que la caminata nos forzó bastante. La que no tiene estado, Basta, ya dije que me falta más actividad física en mi vida, pero bueno.
Esto es uno de ellos, así que por algo se empieza. No me juzguen todavía. Desde el primer mirador es lo que podemos observar esto. Re luego. Ya da, ya, ¿verdad? No vamos a subirnos arriba, ¿o sí? Ahora sí. Junior. ¿Qué? ¿En serio, Pio? Sí, creo que sí. César, ¿en serio, Pio? Sí. ¡Ay, Dios mío! Bueno, la última parte, pasando el primer mirador, se complica un poquito la subida porque es... ayuda, aire. Extremadamente empinado. Es así. Ponerle que unos 5 a 10 minutos. Obviamente dependiendo de cómo subas. Perdón, pero en serio, me está liquidando esta subida. Y me falta un chiqui. Hasta allá arriba. Dale, Laura. Pero en serio estoy intentando. No sé por dónde trabajar. Del árbol que está... ¿Cuál? No se mueve, No se mueve con ese. se mueve. Agarrate del árbol, no se mueve. Ahí está. Eso era. Llegamos a la cima del cerro Buenavista, su nombre lo dice todo, pero sí voy a retirar algo. Retiro el dicho de dificultad media, porque en el último tramo se me complicaron las cosas. Es extremadamente empinado, pero aquí estamos. Disfruten conmigo la vista en este lugar. Venía a estacionar ahí frente al cerro con una bolsa a bajar todo y lo que se puede. Quería robar ya la naranja. Bueno, No. nos dieron permiso porque hay bastante, se cae todo. Una delicia, es re dulce. Claro, para que no se desperdicie. Claro, no se tiene que desperdiciar, así que hay que aprovechar. Vamos a vivir el día de hoy con naranjas. Bueno, yo y mi naranjita nos despedimos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. No olvides darle un me gusta, compartir, suscribirte al canal, y seguir apoyando mis contenidos. Gracias a todos ustedes que están del otro lado, apoyando cada travesía, cada locura, cada aventura mía. Y bueno, hasta un próximo vlog. ¡Frena! ¿Qué te pasó? No me puedo atar. Todavía me encanta. No sé si reír o llorar. Pero mi tobillo. Ay, qué... Estoy bien, mamá.